buenos amigos, hoy os vamos a enseñar una nueva zona de fiesta que han montado en el centro de Changsha. Es una especie de barbacódromo, mariscódromo y cervezódromo todo junto. Pero la cosa va más allá, forma parte de una iniciativa para animar el ambiente callejero nocturno. Porque esto abre desde las 6 hasta las 3 de la mañana, está bastante bien. Aunque es poquito en comparación con muchos bares de la zona que están abiertos toda la noche. La entrada es gratuita, pero esto corre a cargo principalmente de una marca que es Wenheyou, y en Changsha la asociamos sobre todo a un local ambientado en los años 80 que ya os enseñamos en otro vídeo. Ahora es muy tempranito, prácticamente acaban de abrir, pero ayer estuvimos más o menos hasta las 10:30 y ya se notaba más ambiente. Esta vez sábado han empezado antes con la música y yo creo que esperan más gente. A ver, en esta parte de China central en verano les encanta comer cangrejos de río, aunque en realidad son una especie originaria de América. Hubei, la provincia de donde viene Lele, es famosa por su producción. A veces se crían en los campos de arroz de manera muy eficiente. Tienen hasta una universidad especializada en toda la economía alrededor de este crustáceo. Y eso, cuando llega el calor del verano, lo ves en muchas calles, sobre todo a partir del atardecer y hasta altas horas de la madrugada. Podemos decir que es un tipo de marisco, entre comillas, asequible, pero ojo, porque si te descuidas a lo mejor te pegan el sablazo, ¿eh? Aquí tienen un par de caballos que aportan cierto aire campestre al recinto, aunque luego le ha leído y por lo visto es para darle un aire del oeste de los Estados Unidos, en plan cowboy. Dentro del recinto hay una zona medio separada que es para los borrachuzos. Fuera de ella también puedes pedir bebidas alcohólicas, pero aquí hay más para elegir y es menos apto para los menores. Aquí hay un toro mecánico y como se enteren que vengo de España, a lo mejor me piden que les haga una demostración. Baby ayer estuvo toda la tarde hasta la noche jugando sin parar y luego ha dormido 14 horas seguidas. Esto lo abrieron oficialmente hace una semana y tardaron unos 20 días en montarlo, porque la empresa que os hemos comentado antes tiene mucha experiencia en ello. El local ese de los 80 es una pasada, a mí me gustaría volver, porque además con la cámara nueva podemos enseñarlo todo mejor. Estas carpas tienen aire acondicionado y se está muy a gusto dentro. Ayer pedimos algo de tempura para Baby y varios platos de barbacoa, pero hoy vamos a por los cangrejos, a ver qué tal. El acceso a las atracciones y a la música en vivo es gratuito, pero las consumiciones no son especialmente baratas. O sea, todo el mundo puede entrar, pero habrá algunos que se tendrán que controlar con los gastos. Sobre todo los jóvenes, aunque son cada vez menos ahorradores en comparación con sus padres. En muchos países de Europa yo creo que hay lugares al aire libre con un ambiente muy similar, pero en gran parte de China de momento no son algo tan habitual. A ver, cuando vivíamos en el noreste recuerdo que sí que organizaban unas cuantas fiestas de la cerveza con carpas y demás, pero a lo mejor también responde a la cultura del alcohol de esa zona, que es algo más marcada. En general yo creo que se da cada vez más importancia al ocio y esto me parece una buena idea. Aquí están las cocinas, seguramente esta noche tendrán mucho trabajo. También cuentan con unos servicios que están muy limpitos, ayer incluso cambiamos a Baby. A mí me parece que queda todo chulísimo con las luces de fondo. Te da ganas de liarte y pasarlo bien. Además, técnicamente todavía son fiestas de mi pueblo, tengo excusa. En un mes cumpliré 6 años sin volver a casa y algunas cosas echan en falta. Aquí es donde preparan las bebidas, de momento están tranquilos. Entre la cerveza que ofrecen vemos sobre todo marcas extranjeras, Budweiser y Corona. Esta última tiene cada vez más éxito en China, aunque nosotros desde aquí no animamos al consumo de alcohol y si lo hacemos siempre de forma moderada. Ay madre, si me escuchan algunos amigos ya dirán, ¿quién y tú diciendo eso? Un día si queréis os cuento mis aventuras de juerga, aunque para cuando vine a China ya estaba más tranquilo. Me han dicho que tenemos que ponernos esta cosa. Un babero de los de toda la vida, vamos. Y también unos guantes, ¿no? Sí. Venga, vamos. Pareces un superhéroe, Lele. La superheroína del ardor de estómago. Primero voy a comer la parte, ¿cómo se dice? De cola. Voy a comer la cola. Está un poco caliente. Está muy rico y no pica, no pica. Lele ha pedido los cangrejos sin que piquen demasiado, pero con muchos ajos. Por eso he dicho lo del ardor. Me sé de uno al que le van a repetir toda la noche. Y Baby se atreve con lo que le eches. Es una zampona. Con la comida no nos podemos quejar. No es muy recomendable comer la cabeza, pero es lo más sabroso. De todos modos, para mí lo mejor es la salsa. Voy a hacer una marranada. Voy a mojar la tempura en ella. ¡Oh, bueno!
Estos cangrejos tienen un caparazón más bien duro y dan bastante trabajo a la hora de pelarlos. No sé yo si son del gusto de muchos occidentales que residen en China, pero a mí me parece que son una manera de comer despacio, charlar, un poco como las pipas, aunque esto sale más caro que las pipas, ¿eh? Aquí una ración para 2 o 3 personas nos ha costado 30 euros. En el pueblo de Lele es más barato, pero aquí ya ha dicho la madre de Lele, los han cocinado muy ricos. Bueno, por una vez al año prácticamente no pasa nada. Baby, saluda. ¿Qué? ¿Vamos de fiesta tú y yo? ¿Eh? Uy, esta chica canta mejor que tu madre, ¿eh? No se lo digas luego, por favor. ¡Fiesta, fiesta, fiesta! Lele aquí es la que paga las facturas, pero también la que administra los dineros de casa. Yo creo que es una fórmula muy típica en China, aunque a veces me hace sentir como un xiaobai, literalmente carita blanca, que es lo que se suele llamar a los hombres que son un poco caraduras, pero yo no lo soy, os lo juro. Hoy Lele también está pensando en cantar un poco porque hay micrófono abierto, karaoke, pero con las canciones más o menos nuevas salta el copyright, es un lío. Y no sé si es plan de cantar alguna canción revolucionaria, ¿no, Lele? Esas no suelen dar problemas con los derechos de autor, pero a lo mejor sí con algunos usuarios. Yo me he pedido un café de estos frescos porque necesito energía para bloguear un rato más, que al final con la cámara, el estabilizador y demás se nota el peso. Y un día os voy a enseñar mis callos de youtuber, que los tengo de verdad. Aquí todavía hay unos cuantos niños y sienten curiosidad por el extranjero. Yo lo llevo bastante bien, pero no es raro que, por ejemplo, se me acerquen para tocarme los pelos del brazo. El otro día en el río, sin ir más lejos, me pasó y bueno, pues ¿qué le vas a hacer? Mientras no me lo haga un señor de 50 años no pasa nada. Que a ver, también ha ocurrido. En el pueblo de Lele, por ejemplo, hay señores que tienen muchísima curiosidad por otras partes de mi cuerpo y a veces me lo preguntan directamente. Pero bueno, de eso ya os hablaré en otro vídeo, vamos a dejarlo. Yo no sé si se va a acabar el capitalismo, si lo van a reinventar, si llegará el comunismo, el cibercomunismo, pero vale ya de trabajar tan duro. Que trabajen las máquinas ya y nosotros a estar de fiesta, hombre. Menos mal que no me entiende la madre de Lele, porque si no ya dirá, uy, este holgazán. Es posible que a muchos esta ciudad, Changsha, no os suene demasiado porque no es tan famosa, pero cuidado porque ocupa el puesto número 2 de todo el país en cuanto a influencia económica nocturna. Y está solo por detrás de Chongqing, una ciudad muy interesante que también tenemos que visitar, para que veáis que China no se acaba en Pekín, Shanghai y Shenzhen. De hecho, cuando fuimos a Guangzhou, otra megaciudad, nos pareció que el ambiente nocturno tampoco era para tanto. Quizás también porque aquí estamos más a salvo de los brotes y de las medidas contra el COVID. Las imágenes nocturnas de dron las grabamos ayer cuando no había tanta gente, pero hoy a la misma hora ya se nota bastante más ambiente. En Changsha ya hay unos cuantos sitios así, pero este es el más céntrico. Aparte de la empresa esa que hemos mencionado antes, hay muchos puestos de otros negocios y de particulares. Ya os dijimos que últimamente se está promoviendo eso de la economía de los puestos callejeros. ¿Cómo se dice en chino? 地摊经济. Pero todo esto también tiene cierta dosis de regulación porque hay que pedir permisos. Ahora bien, por lo que nos han contado parece que es muy sencillo. Y en muchos casos seguramente pagan poco o nada. Mirad, como curiosidad, ayer conocimos a un chico de Taiwán que tiene un bar en una calle de aquí, del centro. No le preguntamos sobre la situación porque había más gente y a lo mejor podía ser incómodo. Pero nos dijo que el bar le va muy bien y que está muy satisfecho con la marcha que hay en esta ciudad. Y además me presentó esta bebida típica de allí, o al menos conocida en la isla, que combina té verde, yogur, gas y un toque de alcohol. Y a mí me ha parecido todo un descubrimiento. Salud, amigos, y que haya paz. ¡Olé! No puedes, No. Cuando seas mayor, igual. Es una pena que nos tengamos que ir porque Lele trabaja ahora. Tiene un horario más bien español, porque ya sabéis que da clases sobre todo a gente que vive en España y Latinoamérica. ¿Me puedo quedar yo un rato más, Lele? Sí, pero luego tienes que dormir en el sofá. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!